Oh, y este podcast, no sé lo que va a hacer. No sé si va a ser una genialidad o el inicio del fin para este panel de O analistas. sea, el inicio, ¿de qué es el inicio del fin? No, no De, digo para el gobierno, digo para nosotros. no, el inicio del fin o del delfín. O del delfín. Del delfín. Ya, Macari, hay tirado muchas tesis, hay hablado mucho, te han llamado al oráculo a ¿Dónde? consultar. No sé, pues digo, Yo en tu debo decir que me he vida. negado a hablar, ¿ah? Me negué, Ya, Ah, sí. me he Ya. negado a todo. ya. O sea, Mayol con su opinión en exclusiva en este Sí, podcast. No, no, claro. a mí me llamaron de la Cosa Nostra y uno no Claro, pone, tengo exclusividad con la Cosa Nostra. Muy bien, ¿sí? muy bien. Oye, Macari mira. no tiene exclusividad con la Cosa Nostra. Pero casi, porque Pero está cuando bien. cumple son los jueves. El que puede, tenéis que decir nomás. El que puede. Claro, me llamaron de Vía X, pero dije que eso tenía otro precio, analizarlo en vivo tenía otro precio. Muy bien, como tiene que ser. Oye, Eh, eh, Entramos, ¿no? imagínate que no somos exitosos en la Cosa Nostra. ¿Ah? Ya. Y nos va tan bien que de repente queda una cagada, como ocurre cuando Imayol se pelea con Quiroga, ¿no? ¿Ah? Hay un conflicto grave. Entonces yo digo, ¿cómo arreglo esta weá? Tengo que hacer la Cosa Nostra con otros dos jinetes nomás, porque aquí ya está todo explotado. Entonces llamo a Imayol y le digo, Alberto, te ofrezco la rectoría de la Universidad de Chile. Al tiro. Darío, Oferta, te ofrezco la conducción del Festival de Viña. Qué weón desgraciado. Y estamos, se acabó el problema. Ahora, porque Mirko está se, apostando aco- a tener un se presidente acabó que el, puede ser el se, ac- mismo, el animador de Viña, Claro. claro, se el acabó el único presidente problema, animador de Viña. se acabó el problema evidente, y eso es lo que hizo Piñera. Piñera pasó un tren, el gobierno de una casa, pasó un tren por el medio de la casa, botó el muro de la entrada, arrasó con un ala de la casa, ¿sí? Y salió por el otro lado. Entonces, lo primero que tiene que hacer es levantar los muros, ¿no? Entre medio quedó sin arreglar, que se cayó el sistema eléctrico, saltaron las cañerías, pero ya están arreglados los muros, que es sacar a Desbordes y Alamán. A Desbordes y Alamán le hizo una oferta que no pudo rechazar, que no pudieron rechazar ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque lo único que quería Alamán en toda su vida, en su carrera profesional, era ser canciller. ¿Ah? Estaba más o menos cocinado cuando se salió elegido Sebastián Piñera I, que la Cancillería tenía que ser para Alamán, y fue para Alfredo Moreno. Y Alamán montó una pataleta por los diarios, criticando al gobierno, enojado, picado, Me acuerdo. hasta que lo metieron al Ministerio de Defensa. Y Desbordes era oficial de Carabineros. Y entonces la oferta, su silencio, es que el día 19 de septiembre va a pasar revista a las tropas, a las escuelas matrices, a los comandantes en jefe, y van a estar todos con el mismo corte de pelo. Entonces, estuvo bien Piñera, tocó pulsiones que van más allá de los dos liderazgos que estaban en disputa con la agenda de quién tomaba el control de RN, ¿no? Bueno, pero Eso es lo ojo, que que queda eso es beneficiado. El hacer resto, lo y que, lo podemos viendo, no. eso es lo que Moe Green le hizo a Fredo. O sea, todos los Claro, que engañaron a Fredo lo engañaron con sus pulsiones más básicas. claro. Ya. No me quedó tan claro lo de Mo Green con Fredo, pero no importa. El padrino. Mujeres. O sea, sí, las pulsiones sí. No, más bien me quedo enganchado con si lo resuelve, pero dejémoslo como una tesis subsidiaria para más rato, para ver si efectivamente tiene capacidad de resolver lo que quiere resolver el presidente, el aún presidente. Bueno, decir que nosotros también sucumbimos a las pulsiones más básicas, que son que le preguntamos a la gente. Nosotros, tú sabes que somos unos demócratas infinitos. Entregamos todo lo que queremos y lo que pensamos a la gente. Hizo una encuesta y por el 90,2% de los votos pidió un podcast de emergencia, ¿ya? Para analizar el cambio de gabinete. Y sí, valía la pena. Básicamente, porque dicen mucho
que no sé cuán importante es, pero que este es el último cambio de gabinete, ¿ya? No sé, una tesis arriesgada y que tiene muchas interpretaciones. Alberto Mayor, ¿tú sabes cuántos cambios de gabinete hizo Allende en el año 73? Bueno, ¿cuántos cambios de gabinete hizo quién? Allende, unos dos de haber Allende, hecho. del año ¿Cuántos cambios de 73. gabinete hizo? Hay como 5 ministros del Interior el año 73. Sí, Sí, pues bueno. Sí, pues. El último el 23 de agosto. Exacto. Y Claro. no habían pasado 2 meses. Donde quemó una desde el bala, último. donde le dejó la puerta abierta al golpe, al Claro. hacerlo. Sí. Claro, ya había sacado, primero tenía a Briones, después hubo otro militar, después Carlos Prats. Y de Carlos Prats sale por la presión, entra Briones de nuevo. Entonces, Y 2 semanas después viene el golpe, 3 los, semanas después. los cambios de gabinete como intento por solucionar una crisis estructural no son nuevos en la historia de Chile. Te hablan justamente más bien de una debilidad que una fortaleza, y por eso que pongo el acento en que Piñera intenta controlar el problema evidente que es el conflicto, la guerra civil desatada al interior de la derecha y que está emblematizada por Desbordes y Alamán, ¿no? Pero no comprende la crisis sistémica. Este cambio de gabinete valía si era un cambio de gabinete que iba más allá de la derecha, pero todo el esfuerzo tiene que ver con ordenar a la derecha, a los partidos de la derecha y a los parlamentarios de la derecha. Ya, Y tú por te lo tiraste tanto, un par de tesis generales, pero te sugiero, vamos de lo particular al general, dejémoslo ahí instalado, ya pusiste el marco referencial, como ayer pedía Alberto respecto a los medios, jueguense con una tesis, te juegas inmediatamente con una tesis, pero no sé si les tinca, analicemos gabinete por gabinete, cambio por cambio, ministro por ministro. No, pero Partamos, espérate. Sí, yo creo que sí, pero yo pero creo que sí, primero simplemente una mirada general del juego, pues, sí, obvio. quiero complementar lo que dijo Mirko desde el punto de vista de las felicitaciones políticas que no son habituales que para hacer al que podría ser pronto el expresidente de la República. Entonces, igual hay que reconocerle los méritos. No solo por lo que dijo Mirko, que efectivamente tocó las pulsiones más íntimas de los actores. O sea, es evidente que a Desbordes no le conviene. Es evidente. Es evidente que lo desactivó por completo y las acciones políticas de Desbordes bajaron en esta medida. La ambición que tiene la política y la tradición de creer que un ministro vale más que cualquier otra cosa es algo que corre a favor siempre de los presidentes. Y la llamada a la responsabilidad histórica y la llamada a mirar la bandera, el escudo patrio, en fin, todas esas cosas que permiten decir la gente, pero la magia, la verdadera magia de lo que hizo está en El Padrino 3. El juicio a Pentangeli. sí, En el y la juicio traía a el hermano. Pentangeli Perdona, entra el hermano. esto es una... No, pero esto es que es El Padrino 2. ¿Qué cosa? Eso es El Padrino 2. Perdón, en El Padrino 2, perdón, tienes toda la razón. La entrada del hermano, que era una genialidad de parte de Michael Corleone, es superada por este acto, porque a la sala entra el mismo Desbordes. O sea, Desbordes está en el juicio y entra Desbordes. Entonces, esa es la gracia, Sí. que el mismo Desbordes calla a Desbordes. Sí. El Desbordes del futuro, que le dicen el fin de semana vas a ser ministro, calla al Desbordes que existía hasta ese instante. Hay una pregunta que ha cursado mucho en las redes sociales y que es la pregunta que dice, pero ¿por qué Desbordes permite eso? ¿Ya? Porque efectivamente es poco frecuente, pero sí existen algunos momentos, algunas personas que se excusan y que han hecho negativas. Eso ha sucedido en la historia reciente. Pero Desbordes no tenía ni una alternativa. O sea, lo que yo quiero decir es que desde mi perspectiva... Sí tenía. Yo tengo bueno, eso es ficción, pero yo sostengo que no tenía ni una alternativa, porque tenéis que entender el personaje,
¿cachai? Y tenéis que entender, o sea, está en un lugar en que no puedes decir que no, porque efectivamente el costo es mayor. Yo no quiero caer en la cosa maniquea del Paco Desborde, que efectivamente no. Y porque además yo creo que pasa una cosa, es lo mismo que pasó hace algunas semanas atrás. Desborde estuvo a punto, hizo un par de puntos buenos y estuvo a punto de hacer unos puntos geniales, que tuvo que ver con empezar a entreabrir la puerta para el tema del 10%. Y lo señalamos en este podcast, y ustedes lo han señalado en múltiples otros espacios, cuando tuvo que hacer la jugada final, reculó. Y eso de alguna manera también te habla de la capacidad del actor política. Ahí estaba muerto, ahí ya había quedado fuera. Exactamente. Por lo tanto, en este minuto, independiente que él hace seguramente el cálculo racional, pero no me cabe ninguna duda, no tiene alternativa. Porque si no, uno es consistente con sí mismo, ¿cachai? Y efectivamente el sentido de responsabilidad, de la patria te llama, etcétera, etcétera, era imposible que le dijera que no. Pero además, yo me imagino que alguien como Desbordes, yo creo que eso pasa muchas veces en quienes están a punto de ser príncipes, porque están en primera división, pero una cosa es estar en primera división y otra cosa es estar ahí príncipe. Una cosa es llamarse Alaman, con todo lo penca que tú queráis, pero Alaman ya era actor político cuando Pinochet no era presidente. Alaman era actor político cuando Allende estaba vivo y el bueno asume hoy de ministro. O sea, esa prolongación de tu historia política, no solo tener 5 o 10 años buenos, sino que prolongarte realmente toda una vida. Bueno, yo creo que Desbordes pasa, y les pasa mucho, le puede pasar a uno, que de repente tratáis de mirar la bola de cristal y decís, ¿será esto lo más grande que me va a tocar? Porque igual un ministerio es un ministerio. Y yo creo que además en eso hay una cierta pulsión de decir, bueno, es lo que hay, aprovechémoslo. Pero para la biografía de Desbordes no es cualquier ministerio, si esa es la habilidad de Piñera. Claro. Sí, el problema de Desbordes, y eso sí es cierto. O Piñera, que compró Bancar porque era una empresa con prestigio desde el siglo XIX. Sí, claro. Bueno, pero lo que te digo con Desbordes es que, o sea, que se fue la chucha, ¿ya? Que no implica que esté muerto políticamente, algunos incluso de repente especulan respecto a lo que podría pasar él en un potencial estallido 2.0, podría conducirlo bien, podría incluso darle la espalda al gobierno, ponerse en una posición republicana. Eso es pura paja Molida. Totalmente, no, sí, totalmente de acuerdo. Que ve lo que quiere ver nomás, claro. El Desborde lo que va a hacer en el próximo tiempo es que va a estar en la Antártida mirando ejercicios navales, mirando las focas, que es lo que hacen los ministros de defensa, ¿cachai? Y nada, o sea, nos despedimos de Desborde, ¿cachai? Pero preparando las fuerzas para eventualmente usarlas en caso de ser necesaria. De hecho, estamos bajo régimen de emergencia. Sí, pero eso va a estar más en el resorte del ministro del Interior, digamos, más allá de la formalidad. No lo creo, ¿No? Por personalidad no lo creo, porque tenemos Fuerzas Armadas muy desacopladas del piñerismo. Y Desbordes va a ser un gran ministro para los propios militares. Y por lo tanto puede tener un ascendiente que no es el ascendiente que va a tener Espina, que no es el ascendiente que tuvo Alamán, que justamente fue súper rechazado y súper criticado, ni menos Piñera, por lo que yo les contaba ayer. No les voy a contar de nuevo, pero los auditores que escuchen el podcast de ayer. Y evidentemente lo que pasa es que Desbordes no le da para quebrar, como le dio a Marco Enrique la Concertación el año 2009, llegar a una candidatura hasta primera vuelta, y que es lo que permite que gane Piñera en esa campaña y pierda Frey, porque es la voluntad de matar al padre. Y Desbordes no es el capataz que puede matar al patrón del fondo. No. Se puso en algún momento al lado de los inquilinos, pero la verdad es que no tiene vocación para eso. Y entonces él ya cachó que estaba la situación puesta en un vértigo, donde el siguiente paso para la gloria era quebrar. No era quebrar la derecha, y armar su partido de centro y todo. Yo no le digo para eso, no está en su naturaleza, no, punto. Ahí hay que ver si es que tenía interés, además. Porque no tiene la gravedad. Cuando uno habla, ¿cuál es el tonelaje político, el peso político? Tú lo describiste bien de Alamán. Alamán tiene tonelaje, y por eso que el único cambio de gabinete relevante era aquel en que Alamán entraba al Ministerio del Interior y dejaba al presidente interdicto. Sí. Era una suerte de primer ministro. Eso es lo que se esperaba, esa era la agenda. Era Rusia. La agenda de Carlos Larraín. Era Rusia con Putin de primer ministro y Medvedev de presidente. Esa era la agenda de Carlos Larraín, que en el fondo es la agenda del sector, de la derecha fáctica.
Eso es lo que hay que hacer en Chile, no se hizo. Por lo tanto, la crisis se va a profundizar. Sí. ¿Ah? La crisis se va a profundizar porque todos dicen, Víctor Pérez es el ministro del Interior del rechazo, y que es un UDI duro. Y yo creo que están equivocados, por sobre todas las cosas. Víctor Pérez es un burócrata, es un burócrata de la política, concebida desde el año 90 en adelante como un espacio de repartición del poder. Tiene asiento en el Congreso desde el año 90, Víctor Pérez, primero como diputado, después como senador. Es el diputado que tiene que hablar en febrero, porque en marzo ya no lo escuchan. Claro, pero además ya es amigo de todos los que han pasado ahí, es compadre Letelier, se abraza con Chumilla, son colegas, son un club. Son colegas. Hermosilla y Quintanilla en el Senado, sí, es verdad. Claro, sí, pues es Macari Mayor haciendo la cosa nostra, ¿no? Entre güeyes no hay con nada. Bueno, es cosa de ver nomás cómo lo despidieron hoy día en la comisión, pues, weón. Besos, abrazos, weón, que te vaya bien. Ojalá que Alaman no te hueve mucho, weón, puta, disculpa. Perrito papurri papá. Sí, Te llamo, sexito. Sí. Lo cual no implica, déjame leerte, Macari, lo cual no implica que no siga siendo el conjunto del gabinete efectivamente una apuesta por consolidar una posición más dura, ¿cachai?, de la derecha, y básicamente ir a buscar lo suyo, que es algo así como el rechazo, para articular ahí una derecha más política que sea capaz de encarar las próximas elecciones. Y los blandos quedan por fuera, porque de hecho... Sí, pero ¿sabes? Es que, mira, yo creo que hay una cosa que son las líneas gruesas. Primero, una línea que no es gruesa, que tiene que ver con la cosa... O sea, si nosotros pensamos, si Desbordes ha tenido 3 oportunidades para surgir realmente, para ser alguien. Porque puede ser presidente Rene, pero no lo es. O sea, ya vimos lo que le pasó a Evópoli. Aquí vimos lo que le pasó a Evópoli, y en este momento, entonces, toda la apuesta de Evópoli se fue al carajo. La UDI pasó por encima y dijo, este es un momento para hacer política, aun cuando estemos al otro lado respecto al gobierno en términos de agenda. O sea, es una agenda completamente diferente. Entonces, lo que le pasó, lo que pasa con Desbordes, para mí es bien importante porque tiene que ver con la capacidad de un actor de su característica, un disidente dentro de la élite, en el fondo, un disidente como son los disidentes de las élites, o sea, no son una cosa terrorífica ni nada, pero son disidentes. ¿Qué hace un disidente en una situación como esta donde le están diciendo camine por donde hay calle, ande por donde tiene que haber vereda, ¿ya? No haga camino al andar? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, tiene que ir, no le queda otra, dado que le están poniendo una trampa, que o aceptar la trampa y sacrificar su camino propio, o demostrar que tiene afanes proféticos. Bueno, pero ya aceptó la trampa, po. Por eso te digo, Una y mil veces. Es un funeral vikingo. La alternativa es quemarlo todo. Claro, pero no tiene alma de ruptura. Bueno, por eso pero te digo, entonces no tiene alma para nada. Llega a Lo único que puede hacer en su posición, sí. O sea, yo quiero cerrar, dijo Baudelaire en su momento, la Academia de Letras de Francia, porque es conservadora. Se postuló a la Academia de Letras de Francia, ganó y la cerró en el día en que ganó, ¿no? Entonces, ese es el punto. O sea, el punto es cuando tú estás dispuesto a ir más lejos. Si él salía disparando y decía, ¿saben qué? Me ofrecieron tal ministerio. He dicho que no, mientras el gobierno esté parado a una distancia tan grande respecto al pueblo, yo no lo hago. Bueno, es que bueno, es un régimen. Pero eso era apostar al cambio o sea, si tú te vas a poner, si tú llegas a la política a decir que estás en contra de la élite y cuando te dicen, oye, te invitamos acá a esta cuestión, porque ¿qué va a pasar con el gobierno? El gobierno tiene que tomar una decisión que ya la tomó supuestamente, pero en realidad ahora queda en cuestión, porque saliendo Blumel, que es el rey del cambio constitucional, no es claro que la moneda vaya a apostar por el apruebo.
No, pues de hecho Si la se moneda apuesta por el no. apruebo, queda inconsistente si es que Alaman está en el corazón del rechazo. No, no, yo creo que en eso no hay ninguna duda. O sea, efectivamente Bueno, la moneda va a girar con todas las sutilezas del caso hacia el rechazo. O sea, ¿y yo por creo que la qué? apuesta Si el política, rechazo va a sacar 20 puntos, ¿para por eso qué? te digo, pero si, bueno, pero si es que este gobierno estamos en 7, po. Ayer quedamos que estaba en 7, ¿no? Eso es, Pero no po. importa, no te puedes comer eso. O sea, o sea, ¿por qué habría de hacerlo? Sí, es que ¿Por qué habría de hacer tamaña estupidez? sí. Bueno, porque han cometido estupidez tras estupidez, pues, Alberto. O sea, yo creo que lo que tú estás diciendo, estoy de acuerdo 100%. El tema es Sí, pues, que pero hay oscuras fuerzas que, o sea, a ver, lo que se entiende, lo que ha sucedido ahora, lo explicaba, me parece bien en la introducción Mirko, y es una apuesta que tiene una cierta lógica, insisto, desde cierta perspectiva, que no, más o menos nosotros yo compartimos. creo que la lógica individual de cada caso es buena. La lógica que conjunto no existe. Exacto. Claro, pero porque tampoco tenían juego. O sea, No, eso ya sí, fue. porque, a ver, si el problema no es desborde, el problema es que Piñera debería haber tenido, debería tener la suficiente capacidad de comprender que la derecha, ordenada con que fuera un regimiento, tiene minoría en el Congreso, ¿no? El momento político y económico está al límite que requiere ensanchar la gobernabilidad. ¿Ah? Como dice Moisés Naim, hacia gente incluso que él hubiera detestado en otro minuto. ¿Ah? Ensancharla a ciertos grupos políticos y sociales. Eso es un gobierno, ¿ah?, de unidad nacional, ampliar el arco porque el momento es especial. Darse vuelta sobre lo mismo, ¿ah?, con los mismos elencos, es a lo que se refiere Alberto, de que no hay una jugada No, po. política que resuelva el tema de fondo. ¿Ah? Apaga el incendio, ¿ah?, que deja el 10% nomás, pero nada más. No, y además, o sea, y apaga un incendio cuando efectivamente ya empezó a contar el reloj marcha atrás de estos dos hitos que simbólicamente se juntan, uno que es el plebiscito el 25 de octubre y consiguientemente una semana antes el aniversario del primer año del estallido, que va a coincidir evidentemente ya con imaginamos una especie de nueva normalidad o Y desconfinamiento más o menos instalado. en agosto y septiembre no va a pasar nada. No, pues Yo van a creo que pasar muchas cosas, pues. El No, error, pues si no Darío, es estoy pensar que planteando todo todavía lo contrario. están todos en clave el plebiscito. El plebiscito es el siguiente hito político. Queda un siglo para el plebiscito. Pueden pasar 10.000 cosas como pasaron la semana pasada. Bueno, de acuerdo, lo que estoy diciendo es que evidentemente, o sea, estoy de acuerdo con lo que estáis planteando. El cambio de gabinete no soluciona nada porque no prepara, porque no tiene juego para el tiempo que se abre. Ahora, mi tesis es que no había nada que hacer. O sea, puedo comprar un poco el planteamiento, digamos, de Alaman, ¿cachai? Que en el fondo era la capitulación dentro de la derecha del gobierno ya de Piñera, ¿ya? Y efectivamente aparecía Alaman. Y eso no sucede. De hecho, llega a Interior Víctor Pérez, que es muy loco porque de alguna manera es como una lógica, insisto, es como volver atrás con Chadwick, solo que ahora en la versión fruna, ¿ah? Porque, o sea, Víctor Pérez es la versión fruna de Chadwick. Es decir, con años de circo, el Parlamento, también más o menos amigo de todos, cercano a los coroneles, de la UDI clásica, en fin, línea oficial, pero de buen trato, un poco como era Chadwick, pero, pero sin ni una capacidad de hacer Panzer, sin ni una capacidad de nada. De hecho, lo que va a pasar con Víctor Pérez, que, o sea, nada, ¿cachai? Nada, pero es de Se los va a duros. desgastar, sí, Se va a pues se va a desgastar desgastar. como se habría desgastado cualquiera, pero además sin juego. Estamos completamente de acuerdo. Ahora, lo que yo digo es No, que pero es que Víctor Pérez no es de los duros tener un discurso de UDI, estar en el rechazo no es ser duro. Carlos Larraín es duro. Ah, entonces la gente se pierde porque el carácter es lo que informa la política, no las declaraciones ideológicas. oh, se nos fue. No, se nos fue, Sí, se nos estoy puso acá. en oscuro. No, Estoy acá. está bien, te escuchamos, te escuchamos. Oye, sí, Estoy haciendo control de niños, entonces control de daños, no se puede control de daños. hacer el Sí, ejercicio igual de hay la un tema, paternidad responsable. el, lo voy a decir porque creo que además, independiente que esto tenga la lectura clásica, ¿ah? Que es la lectura, como diría Mirko, del tema del rojerío, de la que la dictadura, pero igual no deja de ser pierde aún más posibilidades de jugar. Por ejemplo, Blumel, ¿cachai? Le permitió igual jugar este tiempo, Ya va, el Sandro. cabro joven, sin pasado, sin problema. Bueno, Víctor Pérez, o sea, igual fue alcalde, ¿cachai? De Pinochet. Entonces, no porque eso lo determine en términos de su acción política hoy en día, ¿ya? Pero efectivamente es impresionante, o sea, me parece que hay una falta de lectura de los tiempos
tremenda. O sea, de verdad te empiezas a juntar con quienes son unos dinosaurios de la política y además ¿Tú qué, muchos de qué- ellos, qué- qué hiciste tú cuando murió Fidel Castro? ¿en qué sentido? ¿Me cuadré? No, nada, me dio pena. ¿No tuiteaste? No, ya. Sí, 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 claro, sí, sí, Bueno, sí. bueno, todo, buena parte de la gente que juega la política juegan en la lógica del sistema de los dinosaurios, pues. No, por supuesto, po. El tema es que está en una crisis de la gran puta, pues, si es el tema. La diferencia cuando yo tuiteo y le he hecho flores a Fidel, no importa, pues no tiene ninguna No, pero implicancia. sí, El tema es que acá pierde aún más capacidad de juicio. Ahora, insisto, estamos hablando de lo mismo. Si la tesis está clara, no hay juego y lo que hacen acá es una composición extraña, porque además es lo mismo que tú planteabas, y el tema de Renovación Nacional, la desarticulación del conflicto, ok, mete a Alamán y a Desborde adentro de la caja, digamos, pero eso no implica que fuera de la caja no siguen pasando cosas. O sea, no es que entonces se fueron los dos liderazgos, veremos quién aparece, veremos quién toma esa posta, veremos si se ordena o si se sigue desordenando, exacto. eventualmente con actores de segundo nivel. Por lo pronto es muy relevante saber qué va a pasar en el RN, que digo, no es que hay un presidente interino, pero cómo se va a resolver ese tema, muy probablemente se va a resolver en favor de Carlos Larraín, un hombre de la confianza, o que tenga la venia de ese mundo, ¿no? Del mundo más duro, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque el desorden vino desde RN, el desorden principal. Sí, Entonces, ¿cómo se va a sofocar esa rebelión? ¿No? Ahora, no van a, igual no va a alcanzar para sofocar a la derecha social en otros proyectos que vengan necesariamente, a Osandón no, por lo menos, ¿no? Osandón ya tiene claro un lineamiento ahí. sí. Hoy día escuché a Osandón, obviamente cauto, porque tiene desbordes, porque en fin, porque se cuida, aunque también era claro respecto a que, bueno, si Piñera no línea, o sea, decía lo que más o menos es de sentido común y es bastante obvio. Cuando da lo mismo el cambio del elenco, si el que toma las decisiones no cambia. Pero me llamó más la atención, por ahí, no sé si fue un tuit o una declaración de la hermana de Jimena Osandón, que siempre hay que mirar el paquete completo, y ella, por supuesto, un poquito más libre que las posiciones de José Manuel. Ella sí decía, no le parecía muy bueno este cambio de gabinete. Le puso al tiro Manuel una José. lápida. Manuel José, perdón. Perdón. Oye, solo respecto al tema este de los dinosaurios o sea, de gente que es bien impresentable. Yo sé que esto no tiene una gran repercusión, pero insisto, digamos, o sea, el primer ministro es un alcalde de la dictadura, ¿ya? Y Hernán Larraín, weón, ayer miraba un documental recordando cuando censuró la obra de Marco Antonio Laparra en la UC a principios de los 80, con unas declaraciones que son vergonzosas. Bueno, esas son el gabinete. Pero además, una cosa que pasa colada hoy, porque no es el centro del debate, pero que también son más pasivos que se va comprando, es que desaparece desde hace mucho tiempo que no pasaba esto, que no hay ninguna mujer en el comité político, en el equipo político. Que son cosas, ¿Cómo que no, Carla Rubilar? no, pero, Ministerio de no, pero el Desarrollo comité, Social. no, pues no en desarrollo social, pues si una cosa es que, o sea, no hay nada más irrelevante que desarrollo social, pues si desarrollo social entrega las cajas y va a los matinales a explicar cómo se entregan las cajas. De hecho, es tan irrelevante como ministerio que pusieron la oficina en La Moneda, para que quede claro. O sea, son los niños buenos nomás, ¿cachai? ¿No? Son el Yo creo que coaching. Cuando tú... estamos simplificando mucho, estamos simplificando mucho. Es una formalidad, el comité político es una formalidad. Hoy hay 5 ministros y hay una mujer. En desarrollo social, tú encontráis. Bueno, Ay, pues sí, hay ciertas reglas en esto, ¿no? El comité político está fijado por ley ya, bueno, está o bien. por norma. Está bien. Respeto la lectura, yo creo que no. Yo creo que el comité político es interior, CGCOP, presidencia, relación exterior y hacienda, si queréis, y ahí está, digamos. Y desarrollo social tiene otro rol y fue una apuesta más bien de carácter publicitario que hizo Piñera en su primer gobierno, porque además es desde ahí, no es que desde siempre. Entonces, claro, y el día de Mira, mañana puede ser vivienda o infancia o salud si es necesario, pero desarrollo social, o sea, veamos el tonelaje de los ministros que han sido de desarrollo social, salvo un par de excepciones y han durado poquito. Pero bueno, en fin, bueno, a ver, pero yo creo que es importante operarse con la realidad y en eso hay que tener súper claro que sorprenderse de que un funcionario de la dictadura tenga un cargo importante en estos tiempos es una sorpresa que está teñida de cosas muy extrañas, porque de pronto el primer presidente de la transición estaba a favor del golpe,
el 98 la concertación apoyó a Pinochet en Londres. O sea, no necesitamos demasiados dibujos para esto. Entonces, está claro la línea histórica, digamos. La línea histórica está súper clara. Ahora, lo que sí es importante es que Víctor Pérez no tiene margen. Alaman sí lo tiene, por la historia, por la trayectoria, por las deudas que tienen con él, ¿ya? Por las deudas que él tiene con los demás también, porque también él finalmente pasó de acreedor también a endeudado muchas veces, porque le dieron varias oportunidades y le hicieron importantes favores que él no supo aprovechar. Entonces, hay mucha historia ahí. En cambio, Víctor Pérez es un funcionario de Ministerio de Interior es difícil. O sea, si se equivoca en 2 jugadas, tiembla el imperio rápidamente. Chadwick lloró en un discurso sobre el caso Chile-Perú. Lloró. Y no pasó nada. A Chadwick, la empresa que fue quemada el día del estallido era la empresa que dirigía su hermano. En el... Y su primo estaba involucrado delictualmente en el caso Cabal. ¿Ya? Y no pasó nada. Y no pasó nada. Porque Chadwick es Chadwick. A Víctor Su Pérez no sobrino. aguanta ni media de esas. Su sobrino. Su sobrino, perdón. Homónimo, Germán. Si no aguanta ni media de esas. ¿Ya? Pero es una cosa tonta, es que me acordé porque fue ayer, Mirko, que contaba ahí como anécdota que te fuiste a sentar con Chadwick en una comida, que lo pasaste bien, se enamoraron, te fuiste a sentar al lado de Chadwick, porque, y está ahí con un personaje de su tonelaje. La pregunta es, ¿te irías a sentar al lado de Víctor Pérez? No, No, pues, bueno, fruna. no, de hecho les puedo contar que cuando asumió Sebastián Piñera en marzo del 2010, ¿no? El primer funcionario caído del gobierno fue de responsabilidad del mostrador y fue José Miguel Stegmeyer, entonces nominado a gobernador de la 8ª región. Como ustedes saben, Víctor Pérez era el senador de la 8ª región y José Miguel Stegmeyer era su hombre para la gobernación. Y nosotros pillamos poniendo en Google José Miguel Stegmeyer, que estaba vinculado a Colonia Dignidad, era triangulaba platas para Colonia de Dignidad. Entonces hicimos un escándalo ahí de 2 o 3 titulares con el asunto y bastó para que Rodrigo Hinspeter, que venía con la agenda de la nueva derecha, ¿no?, se diera de entrada el gusto de sentarse en la UDI y llamó a Stegmeyer a Santiago, lo hizo venir, lo dejó esperando afuera de la oficina, lo hizo pasar y lo despidió. Entonces, Víctor Pérez entró en cólera contra el piñerismo y algunos me dicen que después él fue el principal impulsor de que se me vetara la dirección de la Nación. Era una cuenta guardada. O sea, él tampoco se sentaría contigo, entonces. Lo que habla muy bien de Víctor Pérez porque entiende que todas las cuentas se cobran. Así que muy bien. Ya le estáis poniendo ficha. No, conoce digo que conoce el código para usar su poder. ¿No? Lo que digo es que no tiene un tonelaje, es un burócrata, es un personaje que... ¿Por qué la política está tan mal? ¿Por qué la política... Camarín? Sí. Claro, tú puedes conocer el código de Camarín y ser Cristian Mora. Claro. Por supuesto, no, pero lo que... O puedes conocerlo y ser el Beto Acosta. ¿Por qué la política está en el estado en que está? Porque en el modelo neoliberal, en el régimen neoliberal, ¿no?, la política no tiene poder, es justamente una burocracia administrativa, administra el sistema, no lo cambia, no lidera la sociedad, no tiene permiso para modificarla. Entonces todo lo que se ha producido el año no entra adelante son funcionarios parlamentarios, partidos, alcaldes, que operan dentro de un sistema que no les da poder real, simplemente cargos. Su único poder es justamente construir redes de influencia para perpetuarse en esos cargos y eventualmente saltar de la diputación a la senaduría, un juego de poder burocrático. Entonces, son muy pocos los personajes que tienen otra densidad, que tienen una agenda personal, que fuerzan los límites de las cosas. Son muy escasos. Entonces, no es que Víctor Pérez sea verse malo, es la media.
¿ah? Es la media de lo que son los políticos de este ciclo de 40 años, de una política mediocre, una política minusválida. Sí. No, pésima. Insisto, me quedo con el concepto de Víctor Fruna Pérez. Ahora, el tema es que, o sea, yo no sé si están así, porque obviamente no es lineal, pero uno ha visto en estos meses que cada vez el gobierno y Piñera se queda con menos margen para hacer nada. Por lo tanto, el problema de eso es que, o sea, no sé si es el problema, digamos, el tema es que queda como siempre, da la sensación de 2 pasitos más cerca del abismo, porque más ahora, insisto, ¿qué? O sea, qué es lo siguiente? ¿Cómo la próxima crisis fuerte que haya, que puede ser en 3 semanas más o en un mes y medio más, qué recurso te queda? ¿Ya? O sea, ¿a quién le echas mano? ¿Qué enroque haces? ¿A quién traes? No te quedó nada. ¿Ya? Y eso no deja de ser tremendo tema. Jaime Belolio, ¿alguna palabra para Jaime Belolio, no? Bueno, ahora entendemos por qué el lunes hizo lo que hizo. Le pidieron la prueba de amor. Sí, pues, diga ¿El públicamente. lunes o fue el lunes? ¿O la No, semana fue la semana pasada? pasada, fue la semana pasada. Fue la semana pasada. No, pero el lunes fue, Claro, ya. nuevamente incendió la pradera en su sección, porque él tiene una sección ahí en la Sonar. Ya, sí. Y nos pasamos el rechazo. Ah, Claro, El paladín del apruebo en la UDI. claro. El no, paladín de claro, la pero apruebo. era una oveja negra, no tenía sentido. Pero eso Pero, revela ¿Por qué? si uno puede ¿por definir qué qué? Pero las Darío, bolsas de ¿por qué? comercio. Pero, Darío, ¿por qué qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la lectura que hace? ¿Por qué? O sea, ¿por qué hace? Está bien, uno puede hacer una prueba de amor para entrar al gabinete, pero de verdad, Pero para si él la es derecha es valioso su entrar al gabinete casa, ahora. la derecha es su casa, ¿Qué cosa es su es casa? un contorno, la derecha es un lugar de pertenencia. Sí, está bien, pero es una cosa y otra cosa entrar al gabinete de un gobierno que se está cayendo, y lo dice la propia derecha, pues sí, esa es la gracia. No, No, a pero mí ¿sabes lo que no. pasa, Darío? Lo que pasa es, mira, a ver, hay cosas que tienen que ver como con el hábitus de los lugares, con las leyes que los rigen. Entonces, recién le pregunté a propósito sobre Piñera, ¿Y? ¿ya? Y me dijo que había, voy a decir textual, había mucha caca, me dijo. Mucha caca. Sabe de lo que está hablando. Entonces, bueno, pero lo que quería decir respecto a Belolio, o sea, no a Belolio, sino que al fenómeno, es que si uno puede definir el hábitus de una bolsa de comercio como un club de histeria colectiva, el hábitus de la alta política es la droga del cargo nominal. Te dicen el nombre de un cargo que ya no vale nada, no importa, pero la pasa a todos los dirigentes sociales que le dicen vas a ser presidente de la CUT, Sí. vas a ser gobernador te vas a ganar el Rector de premio la Universidad de Chile. te vas a ir a la rectora de la Universidad de Chile y el cargo nominal puede no valer nada, pero ahí están las fotos Sí, donde eso tú es vas a quedar absolutamente inscrito cierto. Sí. y se olvidan de todo y en 2 horas y media ¿ya? Su discurso real, interno, íntimo, celular en el ADN es, a ver, este gobierno tiene sus cosas y ha tenido carácter, y ha tenido capacidad para hacer ciertas cosas. Y ahora, ni hablar, estamos súper alineados, tenemos la capacidad para salir de esto. Así es la droga. No hay nada más que decir. Sí. Oye, pero además el cargo es bueno porque el cargo te da mucha más exposición que ser diputado. Sí, Si él después quiere postular a otra cosa, va a tener en estos meses, va a tener pantalla y vocería de infinito. sí. O sea, si es que el gobierno no cae antes. Él va a Claro, ir a la constituyente, yo la creo que él gente va a se ir a la olvidará porque el constituyente, con símbolo, muy probablemente. el chivo expiatorio de la muerte del gobierno va a ser Piñera. Los Exacto. demás no van a quedar necesariamente tan manchados a menos Sí. que cometan errores. Ahora, es interesante porque en el fondo el
lo que hizo en su momento con Blumel Piñera, y que no le funcionó, pero de alguna manera perversa sí le funcionó, digamos, que es desactivar ese sector, lo está haciendo ahora de nuevo y lo va a desactivar. La pregunta es si los necesita inactivos o activos. O sea, ¿qué le servía más? ¿Tener activo al apruebo o tenerlo inactivo? Activo. No sé. No sé, no me queda claro. Activo. No, sí, de acuerdo, por supuesto que activo. Activo todo el rato. Sí. Activo, si tenéis dos caminos. O sea, tenéis dos caminos sin necesidad de perder consistencia. Además que el gobierno se Tenía la alguien jugó. para la foto, tenía alguien para la foto la noche en plebiscito. Po. Ahora, lo que yo creo en eso, mira, curiosamente en eso tiene un cierto juego, que yo lo visualizo así de manera muy, obviamente, esquemática. El gobierno se dedica a hacer política y por lo tanto, ya más allá de la etiqueta, pero ok, nos casamos con el rechazo. Estamos con el rechazo, básicamente, matices más, matices menos, el rechazo. No lo vamos a decir porque básicamente el gobierno va a decir, estamos preocupados que sea un acto democrático, ejemplar, vamos a la prueba de la blancura, estamos arriba de este carro, somos institucionales. Pero hace política desde el rechazo y consolida lo que pueda, lo más cercano al 30%, ¿ya? Como una expectativa que sigue siendo razonable. Consolida desde ahí porque por fuera del gobierno, pero no de la derecha, tiene básicamente en este minuto, con la salida de Desbordes y la cuestión, dos jugadores relevantes, Lavín y Osandón. Y esos dos juegan a la prueba. Por lo tanto, yo creo que ahí, en términos esquemáticos, hay un cierto juego posible, ¿cachai? No se manchan. Es verdad que hay hartas cuentas pendientes con Lavín y con Osandón, pero se empiezan a acercar las presidenciales. Y el resto no son hueones. Saben que nos cae mal Osandón y nos cae mal Lavín, pero cuando se acerquen y estén arriba en las encuestas y tengan posibilidad real de darle continuidad al gobierno de derecha, van a sumar amistad. Y yo creo que eso es una razonable. Ahora, lo único que no consolida cualquier diseño, ese y todas las cosas que uno pudiera decir, es la capacidad del gobierno de responder a la crisis que, insisto, puede venir en 2 semanas, en 3 semanas, por distintas razones. Porque la trazabilidad se va al hoyo, porque se descubre no sé qué cosas, por lo que sea, por la pandemia, por el rebrote, que de repente ni siquiera tiene que ver con responsabilidades de que este gobierno criminal de derecha, pero todo se suma, ¿ya? Y el estallido 2.0, lo hablamos ayer. La semana pasada hubo una manifestación corta pero importante durante 48 horas por una medida cautelar de un violador. O sea, ese es el estado de la cuestión. Entonces, esa energía, ¿cachai? Ese ejercicio, ese temblor grado 6, extraño, en un lugar que no tiembla nunca, por decirlo así, creo que eso es lo que no está calculado. Y en ese sentido, yo insisto, pongo lo que te decía la Carla Rubilar, etcétera, digamos de que no hay mujeres en el comité político, independiente que formalmente lo haya, o miles de cosas más, son las que yo siento que, bueno, lo hemos hablado tantas veces, que no están sencillamente en el cálculo y lo que es este cambio de gabinete responde a una decisión de hacer política en situación más o menos normal y no la alcanza. Esa es la sensación que yo creo que compartimos A todos, ver, digamos. el cuento corto, el contexto. El contexto lo relevante a mi juicio, la cantidad de cambios de gabinete que han habido hasta ahora, grandes o chicos. Hace menos de 2 meses ya hubo un llamado ajuste de gabinete, donde entró Cristian Monkever por presión de Desbordes, la necesidad de que estuvieran los partidos, todos los partidos, los sectores, las sensibilidades ahí en la moneda. La víctima fue Sichel. En ese minuto el único cambio importante era el del ministro de Salud. No se hizo. 2 semanas después, cambio el ministro de Salud. 1 semana después, renuncia la ministra de la Mujer. ¿No? Ahora, el APP, cae todo el gabinete político. Estamos en el 73. Quiero decir eso. Estamos en el 73. Eso es lo relevante, más allá de este cambio. El contexto. En menos de 2 meses llevamos todo eso. Menos de 2 meses. Sí, y en todo ese tiempo se andaba diciendo que, palabras de Chadwick, el estallido se había congelado, que no iba a ser de nuevo lo mismo, que no había posibilidad entonces de que en el fondo este proceso disruptivo siguiese ocurriendo, y estaban convencidos de que la curva de rendimiento del gobierno era hacia lo positivo, independiente prácticamente de lo que pasara.
Entonces, no nos engañemos respecto a las condiciones estructurales. Aquí lo que no puede pasar, o sea, a ti lo que no te puede pasar es que tú sufras un choque en el cual tienes 40% del cuerpo dañado gravemente y tú después te imagines que el próximo año corres la maratón. Entonces, ese es el problema. El problema es que imaginarse cosas en este tipo de asuntos donde no hay visión física, ¿ya?, de las lesiones, de la magnitud del daño, puede ser fácil, pero en realidad no lo es. No depende de la imaginación. Entonces yo creo que el gobierno, efectivamente, o sea, el desgaste no se produce mucho tiempo antes de que un gobierno termine. Hay que ser bien claro. Sí. Porque la tendencia, de hecho, ¿cuántos días llevaba Allende cuando es el golpe? 1100. Ya. ¿Ya? ¿Cuántos días lleva Piñera? ¿Ya? No ha llegado a los 1000. Pero en periodo de 4 años versus 6. Voy a hacer el ejercicio matemático del porcentaje. Porque capaz que No, por ahí estemos empatando. Oye, Allende, están, en marzo del 33, Allende había ganado las elecciones. sí, pues, La Unidad Popular había subido la cantidad Claro, de... 45%. no sé. Por eso que hay que ver el contexto grande, ¿no? Cómo está el clima político mucho más relevante que los resultados electorales. Yo noto demasiada baja en la cuestión del apruebo y el rechazo, y la lectura del gabinete del rechazo, y esa es una variable menos relevante, demasiado electoral, cuando la energía está fuera del sistema. ¿Ah? La energía está claro, fuera del ese sistema, entonces no. el famoso test que hacen todos después de las elecciones, como es evidente que todos estos diagnósticos son falsos porque no se tradujeron en las elecciones. Esos análisis envejecieron mal, pero Sí, mal. sí. En fin, la polla que uno debería hacer ahora es cuándo es el próximo ajuste. Porque podría ser en 2 semanas, tal como Dos dice Mirko. semanas, O sea, perfectamente, uno por ahí, otro, ¿cachai? Sí. porque además están los errores no forzados, que de repente se te cayó un nombre que no sé qué cosa. Melnik hoy en la mañana tuiteó, apostó plata que Desbordes no asumía. ¿Qué va a asumir con la dieta al Parlamento y los 8 millones que le pasan en negro como presidente de la Renovación Nacional? No va a asumir en ningún ministerio. Lo escribió como a las 11 de la mañana, weón. Lo Apostó plata, dijo, apuesto plata. ultra. Bueno, Vamos a decirlo claramente lo que hizo, ¿no? O sea, lo llamó empleado aspiracional. sí, sí. Cómo lo odian, la cagó como lo odian. Me encanta. Ya, nada más. ¿Nos retiramos? Nos retiramos, suficiente. No da Mucho. para más. No da para más. Sí, ya. Esto Piñera es pasa todo a nuestra, costo. esto es todo nuestra responsabilidad O con los sea, auditores. yo creo que lo interesante son la primera semana de cada uno de los muñecos. Eso es lo importante. Claro, para ver cómo cómo viene el vuelo. Claro, Yo voy a estar claro. atento para registrar la primera foto de desborde, puede ser ahora, en un par de semanas más, mirando focas en la Antártida. Se la voy a traer cuando la encuentre. Y la obra de teatro de Carla Rubilar en las puestas en escena ¡Ah, qué horror! tuvo Mamita un, querida. tuvo un final muy triste, ¿no? Sí. Ahora, Sí. igual la foto de desborde arriba de un tanque patrullando la ciudad es buena. ¿Ah? Sí, pues. ¿A En vos te toque de gustará esa queda. foto? Él está apostando, a Sí, la foto de Bachelet, él está apostando a eso. sí, pero no. Vamos a ver, vamos a ver. Muchos han querido y en eso la magia la tuvo la Valle nomás, po. Si la mami es la mami, po. Arriba un tanque es la mami, po. No es La desborde. mami cayó por mami. Sí, por supuesto, no, sí, no. Bueno, Cayó por mamona. Ya, niños, nos vemos para la próxima. es igual que las Ya, AFP, cayeron por la propiedad privada. Así es Cayeron la por la vida, propiedad privada. Así. Ya, chao. nos Adiós. vemos. Chao, niños.